¿La Nueva España tuvo cultura o no? Yo soy Historiker, acompáñenme a descubrir esto. Muchas veces se ha pensado que la Nueva España, durante el proceso de dominación española, prácticamente vivimos en la tierra de nadie, donde pues no ocurría nada, pero teníamos una intensa actividad económica gracias al comercio, un comercio transatlántico como nunca antes lo habíamos tenido, por ejemplo, en el caso del México prehispánico, un comercio que nos comunicaba con Filipinas, nos comunicaba con Japón, con el Lejano Oriente, un comercio que también mezclaba los artículos prehispánicos mexicanos y un comercio que también nos daba cosas del mar Mediterráneo venidos directamente desde España, desde la península ibérica. Es decir, estábamos presentes en todas partes del mundo. Los productos mexicanos como el aguacate, como el amaranto, como el ajonjolí, el comino, el tomillo, el jitomate, el tomate, fueron también de uso muy general en esta época en distintas partes del mundo, incluso con el chocolate. El chocolate revolucionó la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjense ahora, las grandes chocolateras o los grandes países chocolateros son los de Europa del Este y Francia, ¿no? Cuando el origen pues está literalmente aquí muy cerca a nosotros en el México prehispánico. Es decir, había mucha actividad económica, sí, y gracias a esa actividad económica y gracias a ese dinero y gracias a esa riqueza y gracias a la minería se patrocinaron muchas otras actividades. Y entonces la cultura, gracias al mestizaje, empezó a ser única en su tipo y empezó a generar una identidad ya criolla, nacional, mexicana. ¿De acuerdo? Entonces, todo de lo que vamos a hablar en este episodio pues tiene que ver justamente con eso. Hay un fenómeno en la historia que se conoce como sincretismo cultural. Sincretismo es la unión, es la fusión de dos cosas. Por definición, el sincretismo es un proceso lento, calmado, mediante el cual se van a unir o se van a conciliar dos o más expresiones culturales o religiosas que son distintas, ¿de acuerdo? Pero que en conjunto van a formar una nueva forma de ser o van a formar una nueva tradición. Entonces, en el caso del sincretismo, para el caso de la Nueva España, tenemos toda la concepción de los dioses y del México prehispánico y las tradiciones y la costumbre y la fiesta del México antiguo con las ideas de España. ¿De acuerdo? Se van a mezclar, pero resulta que España por 300 años estuvo dominada por los árabes y entonces los árabes también tenían un sincretismo con esta forma de ser del cercano oriente y entonces lo que nos llega a nosotros ya es una explosión de muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces por eso el mestizaje y el sincretismo y hay muchas expresiones, incluso palabras que nosotros decimos que son árabes que vienen de España o cosas de España que ya hacemos inconscientemente, comidas, etcétera, etcétera, y entonces a esto se denomina sincretismo cultural. Otra de las definiciones de sincretismo es también un proceso lento, calmado, en el que dos tradiciones por alguna circunstancia histórica se ven obligadas a convivir por mucho tiempo, pero es tanto el tiempo en el que se convive que una cultura asimila a la otra. Y entonces, en lugar de ser dos culturas diferentes, pues ya tenemos una cultura totalmente nueva con orígenes pues, de los lugares que habitualmente pues, habían marcado esa tendencia, ¿no? Es decir, esto del sincretismo es de manera espontánea, es de manera gradual, lenta e inconsciente. O sea, no es como que los indígenas hubieran estado diciendo, hoy amaneció muy duro el sincretismo, no, sino era como un proceso lento, ¿no? Resulta, vamos a ir como por partes, los pueblos indígenas tenían estrictos códigos de comunicación, estrictos códigos de conducta, tenían un panteón, celebraciones, los calendarios, tenían una forma de entender el mundo, eso se llama cosmovisión, cómo me entiendo yo respecto al mundo, respecto al universo, respecto a los dioses, cuál es mi papel en la comunidad, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo, pues el México prehispánico se enfocó en eso, ¿no? En esa parte. Resulta ser que cuando llegan los españoles traen nuevos símbolos, traen nuevos íconos, traen nuevas ideas del cristianismo y entonces los indígenas no asimilaron de forma fácil ese cambio. Muchas veces hemos visto alguna pintura o algo romántico donde está el fraile ahí, tienen los indígenas tirados, hincados, rezando. No,
¿De acuerdo? O sea, la conquista espiritual también costó mucho trabajo. Y los frailes, los sacerdotes tuvieron que aprender los idiomas indígenas, tuvieron que aprender la lengua que hablaban los pueblos nativos para poderse comunicar con ellos, y ya una vez que conocieron su cultura y sus tradiciones, poder hacer comparaciones. Bueno, en lugar de que tú celebres a tu Dios tal, pues yo tengo a tal santo, entonces te sustituyo a este por este, ¿no? Entonces empezaron los cambios y entonces ese es el sincretismo y nació una nueva forma de ser. Esto pasó mucho tiempo para que derivara, pero hoy en día les puedo decir que muchas de las tradiciones de México son sincréticas. Por ejemplo, la Navidad. ¿De acuerdo? Entonces la Navidad, o sea, voy a platicarles dos cosas, la piñata y las posadas. Entonces la piñata era la forma en la que el evangelizador, el fraile, le explicaba a los indígenas el tema del pecado. Entonces les decía, mira, aquí hay una situación muy bonita, muy lujosa, ¿de acuerdo? Muy deslumbrante por los colores, ¿de acuerdo? Entonces cada pico significa un pecado capital, la ira, la lujuria, la soberbia, la avaricia, la codicia, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que vencer con la fe, que es este palo. La fe es ciega, por eso te voy a vendar los ojos, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que vencer con la fe ciega que te da Dios, el Dios católico, obviamente español, a las tentaciones del mal, ¿de acuerdo? Y entonces cuando tú venzas al mal, vas a obtener el premio del cielo, que son la fruta, pues, o los dulces. En aquel momento, pues, se daba fruta, naranjas, caña de azúcar, tejocotes y cosas así, pues, que los indígenas, pues, comían con facilidad, o los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, la piñata es un primer ejercicio de sincretismo. Las posadas, ¿no? De esas de que en el nombre del cielo, eso, ¿no? Entonces, ¿por qué las posadas? Porque los evangelizadores le decían a los indígenas, bueno, es que la Virgen María estuvo embarazada 9 meses, entonces cada día, 9 días antes, pues significa un mes, y entonces como María y José estuvieron pidiendo posada en diferentes lugares y no los aceptaron, y entonces hubo toda una mecánica y hubo un discurso detrás de eso, y entonces empezó a tener sentido, empezó a cobrar sentido, ¿no? Las pastorelas también, ¿no? O sea, en la pastorela siempre están los pastorcitos, que son los indígenas, y siempre son acechados por el mismo demonio, ¿no? Y entonces, ¿cómo tienen que vencer ese tipo de cosas? Entonces, las obras de teatro, también los entremeses, como se les conocía antes, pues también forman parte de ese sincretismo cultural, donde, por ejemplo, en las pastorelas, el arcángel Miguel es el que siempre la va a andar rifando ahí, el que va a andar defendiendo a los indígenas, ¿no? Otro ejemplo es el Día de Muertos. El Día de Muertos es una fusión súper impresionante, muy interesante. También es un sincretismo cultural porque es una tradición prehispánica, el regreso de las ánimas, el hecho del río, del perro, del Xolitzcuintle, del inframundo, de los niveles del inframundo, el viaje de los muertos, la convivencia, ese tipo de cosas, de acuerdo, que dependiendo de la muerte en donde te ubicas, dónde estás, cuál es la parte de tu viaje, pero cómo se le integran, por ejemplo, cosas católicas o cristianas a toda esta tradición. Entonces es también un ejemplo sincrético. Pero el ejemplo de sincretismo, hablando de cultura, más importante que hay, se llama Virgen de Guadalupe. De acuerdo, la Virgen de Guadalupe fue la primera virgen que se aparece a un indígena diciéndole, no estoy yo aquí, que soy tu madre, o sea, yo te entiendo por la que estás viviendo, y es la primera virgen literalmente morena. Obviamente en Europa había vírgenes negritas, de acuerdo, pero casi todas eran rubias, así bonitas, y esta virgen pues se parece mucho al mexicano, y entonces adquirió nuestro tono de piel, y entonces la lógica fue diferente, y entonces la Virgen de Guadalupe hizo lo que nunca antes había hecho en otro sitio. Incluso hay una frase de un papa que dice que no hizo cosa alguna con otra nación. O sea, la Nueva España es privilegiada en ese sentido porque se apareció, se quedó y todavía sigue, ¿no? Entonces, esto de la Virgen de Guadalupe, todos los cuadros, la ideología, toda la construcción de templos, todo tiene que ver con el sincretismo, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo, lo que vamos a ver a continuación, pues es una mezcla del Mediterráneo. En el Mediterráneo también vamos a incluir a Italia. Es una mezcla también del mundo árabe. Es una mezcla también del mundo africano, como en algún momento lo comenté, en los sonidos, las percusiones. La bamba es literalmente pues de origen africano, entonces pues vamos a ver pues muchas cosas así, ¿no?
Bueno, hay un fenómeno artístico que inicia por ahí del siglo XVII, por ahí del 1600, para la Nueva España yo creo que lo que identifica a la Nueva España, que es el movimiento barroco. Barroco significa exuberancia, significa exageración. Resulta que el barroco nace en un momento donde la Iglesia Católica está a punto de generar una crisis a escala internacional. Se está cuestionando el papel del Papa y el papel de la Iglesia, y la Iglesia reacciona con un proceso que se conoce como la Contrarreforma. La Contrarreforma la lleva a cabo San Ignacio de Loyola, y entonces San Ignacio de Loyola dice: vamos a hacer exuberante todo esto, ¿no? Entonces la Contrarreforma es atascar todos los espacios hasta más no poder, y todo debía tener una lógica o todo debía tener un significado y un simbolismo, ¿no? Entonces esto del barroco inicia por ahí del 1600 en Italia, rápido se traslada a España, y de España llega a Mesoamérica, en este caso al virreinato de la Nueva España, y entonces los indígenas, que estaban muy acostumbrados a rellenar todas sus pirámides y sus casas y sus construcciones de adornos, pues vieron en esta oportunidad pues una forma de desahogarse, ¿no? Entonces el barroco, por ejemplo, en la Nueva España se va a caracterizar por la diversidad de formas, porque le permitió a los indígenas su libertad para creación. O sea, en las construcciones barrocas vamos a ver calaveras, y vamos a ver garras de águilas, y vamos a ver lenguas bífidas y cosas así que hablan del pasado indígena. O sea, le metieron goles a la iglesia, y la iglesia ni cuenta se dio. Entonces hay una libertad muy importante, y entonces va a ser exuberante todo esto, ¿no? El barroco va a fusionar dos culturas, la indígena y la española, y básicamente se van a mezclar los ritos, los mitos, las costumbres, las tradiciones y las antiguas creencias en un acontecimiento. En todos los ámbitos del arte hubo barroco, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Vamos a dar inicio con la música. Por ejemplo, en la música, pues los instrumentos, son muchos instrumentos, se obtienen muchas cuerdas, o son teclados que tienen muchos niveles, o que tienen órganos que tienen muchas respiradores y contravientos y este tipo de cosas, pedales, y entonces eso vuelve a barroco, ¿no? Hay instrumentos que básicamente se construyeron en esta época que nos hablan del barroco. En la música, por ejemplo, existen también muchos sonidos cargados, ¿de acuerdo? O sea, muy impresionantes. Por ejemplo, la Catedral de México tiene 2 órganos, y entonces las piezas que se construían musicales se llaman batallas, ¿no? Porque entre más alto sonara y más enérgico fuera, pues te impresionaba más, porque el barroco, una de sus finalidades era demostrar que Dios estaba presente hoy en día, pero era tan grande que te impresionaba. Por eso todo lo que vamos a ver a continuación, ¿no? En la literatura, por ejemplo, sobresalieron Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora, y una sujeta que todo el mundo conoce que se llama Juana de Asbaja y Ramírez, que ha pasado a la historia como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿de acuerdo? Ella tiene cientos de poemas. Fíjense que de Sor Juana, voy a hacer un paréntesis espiritual, ¿no? Fíjense que de Sor Juana se ha descubierto no solo que era una erudita, también escribió varias piezas musicales, tiene recetarios, libros de recetas completas, porque ella fue monja jerónima, se hizo monja para tener acceso a la biblioteca y para poder leer, para poder cocinar, escribía muchas piezas musicales, y se dice que tuvo un romance con la virreina de su época, ¿no? Entonces, la virreina, si mal no recuerdo, de apellido Mancera. Entonces, son de las cosas como que han salido en las investigaciones al paso del tiempo. Es decir, la sociedad ha sido la misma en la antigüedad, hace 3 años, que hoy en día y en el futuro. Siempre hay diversidad, ¿no? Bueno, entonces Sor Juana tiene muchos poemas. Por ejemplo, ahorita me acordé del tema de la virreina, porque tiene muchos poemas de amor. Y entonces la gran pregunta de los estudiosos de la literatura y de la poesía es, bueno, si esta señorita es religiosa, pues cómo experimenta un amor tan candente, ¿no? Tan encendido, tan fuerte, ¿no? Y entonces, pues las investigaciones han llevado a otro tipo de hallazgos, ¿no? Que ya es materia de otro episodio. Bueno,
En la pintura destacan los criollos Juan Correa, Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera. De hecho, Miguel Cabrera fue el que hizo el cuadro clásico de Sor Juana, uno donde está así como sentada y aparece el librero atrás y tiene una medallón aquí. Ese es una pintura de Miguel Cabrera, por ejemplo. Y ahora vamos a lo más importante, la arquitectura. La arquitectura y la escultura son básicas para entender el barroco. En la escultura, por ejemplo, destacó Manuel Tolsá. Manuel Tolsá es el que hizo la estatua ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito. También hizo el Palacio de Minería y las cúpulas de la Catedral de México. ¿De acuerdo? Pero les estoy diciendo que el barroco en la arquitectura es la exuberancia, es la ostentación, es lo exagerado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver algunos... valga la redundancia, podemos ver algunos casos o ejemplos del barroco en el Templo de San Francisco Javier en Tepozotlán. Actualmente es el Museo Nacional del Virreinato. Por acá, pues yo me imagino que nos va a aparecer una imagen donde hay una Virgen de Guadalupe al centro y está cargadísimo. Son columnas que están cargadas de ángeles, de cosas doradas. Todo lo que mira en dorado se llama hoja de oro. Es decir, todo eso era de madera natural, se hacía a mano y entonces había una técnica que se llamaba el dorado. Entonces el dorado era con un pegamento especial, se hacían hojas, así como las hojas de papel de 18 o de 22 quilates de oro, se colocaba el pegamento en la madera y poco a poco se iba introduciendo esa hoja de oro hasta que se doraba todo. Entonces, una vez que entraban los rayos de luz o las velas de la noche, pues reflejaba todo, ¿no? Acá todo bien impresionante. En la escultura, por ejemplo, y todas las esculturas que están en los retablos son estas partes centrales de los templos donde están las imágenes y los cuadros de los santos. En estos retablos, por ejemplo, la técnica era la pasta de maíz o la pasta de caña también. Con estas fibras se hacían las figuras, y otra también fue el estofado, también muy popular en esta época del virreinato, ¿no? Otro ejemplo de barroco lo vamos a ver en el altar de los reyes de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Es literalmente el altar dedicado a los reyes de toda la historia, ¿no? Principalmente a los de España. Ahí están desde los Reyes Magos hasta los reyes de España, ¿no? Entonces por eso se llama el altar de los reyes, y entonces está en la parte posterior de toda la catedral, es decir, cuando entras pues hasta el fondo, ¿no? También vamos a poder ver ejemplos de barroco en la Capilla del Rosario en Puebla. También vamos a poder ver ejemplo de barroco en el Templo de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, y un templo yo creo que es de mis preferidos. Hay muchos, ¿no? Y ahorita pues, por el tiempo les estoy mencionando solo algunos. El de Santa Prisca en Taxco de Alarcón Guerrero, es impresionante. Esa obra tiene una leyenda muy padre. Es un minero, José de la Borda, de origen francés, llega al virreinato de la Nueva España, uno de sus hijos se convierte en sacerdote y le construye la iglesia. ¿De acuerdo? Y es una iglesia atascada de oro. O sea, no hay otra palabra para definirla. Es una iglesia de oro, literalmente. Entonces, ese es el virreinato, esa es la riqueza, ese es el barroco, es la mano de obra indígena. Eso fue el virreinato de la Nueva España durante mucho tiempo, y seguramente ahora que andamos turisteando en diferentes lugares, pues podemos encontrar muchos ejemplos de eso, en la arquitectura civil, en los templos, en los conventos, en muchos lugares, ¿no? ¿Dónde se desarrolló el barroco y dónde se desarrolló esto así en su máxima expresión? En la Ciudad de México, en Guanajuato. Guanajuato tiene ejemplos para tirar para arriba, ahí pues les digo que estaba la mina donde salía la mayor cantidad de oro. Incluso en el pueblo minero de la Valenciana está la iglesia de San Cayetano, así se conoce, o la iglesia La Valenciana, y es una iglesia también que está cargada de oro, atascada de oro, ¿no? También, por ejemplo, Zacatecas, la catedral de Zacatecas también ni se diga. Durango también, ahí también hay ejemplos de barroco o novohispano. San Luis Potosí también. Querétaro, ni se diga, hay un templo que es el de Santa Rosa de Viterbo. Está impresionantemente barroco, atascado, cargado, hoja de oro, impresionante.
en el estado, por ejemplo, también de Puebla y Michoacán. En Valladolid, actualmente Morelia, hay un templo que es el Templo de las Rosas, también ejemplo del barroco novohispano. Entonces, para finalizar, como podemos ver, en la pintura, en la música, en la escultura, pues hubo mucha producción, y entonces no es como que hayamos quedado estáticos. O sea, los novohispanos siempre estuvieron también en el momento, marcando la tendencia, generando obra, tratando de generar propuestas, y entonces artística y culturalmente fueron un polo muy importante para el Imperio Español. Entonces, hasta la próxima.